Perdón, profesor, entré un poquitito tarde, Andisco, Analía. Listo, puesto el Gracias, presente. muy amable. Por favor. Bueno, una sola apreciación referido al parcial que tomé. Ya entendieron un poco la lógica. Para que les quede claro a todos, si una de las preguntas a desarrollar estaba 100% mal, lo más probable es que estén desaprobados. ¿Sí? Pues son temas básicos, fundamentales, de los cuales no pueden superar una instancia evaluativa si no resuelven con suficiencia las preguntas a desarrollar. ¿Sí? Una vez que desarrollaron las preguntas a desarrollar, pasamos a los múltiple opción, que habrán notado que eran muy sencillos. ¿Sí? Los múltiple opción me sirvieron a mí para definir eventuales notas. Las personas que no aprobaron es porque no dieron con los contenidos mínimos necesarios de las preguntas a desarrollar. ¿Sí? No pueden regularizar derecho del trabajo si no me contestan con suficiencia que es la renuncia del trabajador. No pueden regularizar derecho del trabajo si no me contestan con suficiencia que es el principio de primacía de la realidad. ¿Sí? Eso como definición. Tenemos 3 clases para dar un contenido inabarcable en 3 clases. Se los aclaro desde ya. ¿Sí? Hoy vamos a ver hasta dónde llegamos y hasta dónde podamos la parte de derecho colectivo en relación a las asociaciones sindicales, ¿sí? O los sindicatos. El PowerPoint traté de hacerlo lo más extenso posible con los contenidos que ustedes deben conocer necesariamente. La veo bastante compleja el tema de que podamos llegar a desarrollarlo a toda esta parte de la unidad. La clase que viene vamos a ver lo que es convenios colectivos de trabajo y conflictos colectivos y someramente derecho procesal del trabajo, ¿sí? Y la última clase vamos a ver derecho de la seguridad social, que veremos los contenidos básicos del derecho a la seguridad social y nos vamos a centrar en un área que es muy importante para el ejercicio profesional, que es la ley de riesgo de trabajo. ¿Sí? Ahí le pongo el presente a Ibáñez Romero. Y estamos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿O arrancamos directamente con el desarrollo de la unidad? El cronograma está subido al mundo virtual. ¿Sí? Sí, te escucho. Sí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno. No, profe, arranquemos. Arrancamos. Profe, ¿me escucha? Sí. Buenas noches, presente Fernando Manuel González. Recién me conecto, disculpe. Dame un segundo, pongo el presente. González Fernando Manuel. Sí. Lo último, bueno, nada, no hay mucho más que decir que las condiciones para el tema del recuperatorio y sobre todo el tema de la promoción están puestas en el aula, así que no hay mucho más, ¿sí? Ahí comparto pantalla. Hoy, como les dije, vamos a ver derecho colectivo del trabajo, lo que son específicamente las asociaciones sindicales. Último presente que pongo. Y ya arrancamos.
Listo. Esperen un segundito. Ahí está. Bueno, el derecho colectivo del trabajo, al igual que esperen un segundito. Por favor. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bárbaro. Bueno. El derecho colectivo del trabajo, tal como, si bien lo empezamos a ver hoy en profundidad, ya hemos abordado algunos de estos temas cuando vimos derecho individual del trabajo, y como ya les transmití a ustedes, el derecho del trabajo está amalgamado y hay un montón de instituciones de derecho colectivo que influyen en el derecho individual. Ahora, como primera cuestión, para que les quede claro a ustedes, conceptualmente, ¿sí?, el derecho del trabajo es totalmente diferente, el derecho colectivo del trabajo es totalmente diferente al derecho individual del trabajo, ¿sí? En el derecho individual nosotros vimos que hay dos partes, ¿sí?, trabajador y empleador, y esa relación existente entre el trabajador y el empleador es una relación asimétrica, y hay una parte hiposuficiente, ¿sí? En el derecho colectivo del trabajo, distinto a ello, hay tres actores, ¿sí?, dos principales y un árbitro. Esos actores principales son las asociaciones sindicales y, por otro lado, los empresarios o las cámaras de empresarios, y un tercer actor que cumple o debería cumplir un rol de árbitro, que es el Estado. Ahora, la relación entre las asociaciones sindicales y los empleadores o conjunto de empleadores, en un marco teórico, ¿sí?, no son asimétricas, son relaciones entre pares, ¿sí? Por eso es que el derecho a organizarse está plasmado en la Constitución Nacional. Este es un tema, el tema sindical, les diría que es el tema que a mí más me gusta de derecho del trabajo. Es más, mi tesis de maestría es sobre el análisis del modelo sindical argentino, que la rendí en diciembre del año 2015 y ya está desactualizada por la cantidad de reformas que tuvo el derecho colectivo del trabajo. Y no voy a poder darle la parte que a mí me parece muy interesante y muy linda, que es la historia del movimiento obrero, sobre todo la historia del movimiento obrero jujeño. Pero, volviendo a lo que yo les planteaba, de que lo que se busca es que sean relaciones simétricas entre la parte empleadora y la parte trabajadora, fue necesario que el derecho a una organización sindical libre y democrática esté plasmado en la Constitución Nacional. Y es a lo único que me voy a referir en materia de historia. En los principios, digamos, en los albores del movimiento obrero, tanto a nivel mundial como a nivel Argentina, la asociación sindical fue considerada un delito, ¿sí? Porque justamente esto se trata de una puja distributiva, ¿sí?, una puja de distribución de las riquezas. El sector empresario, que detenta los medios de producción y que por mucho tiempo mantuvo y hoy mantiene muchas de las instituciones del Estado,
la primera reacción que tuvo frente a la organización sindical o a la organización del movimiento obrero fue prohibir. Sin embargo, la fuerza del movimiento obrero fue mucho más fuerte, tuvo una etapa de prohibición, históricamente, a trazo gordo, una etapa de aceptación, ¿sí? Si quieren anclarlo con un movimiento, digamos, una cuestión histórica argentina, está la película La Patagonia Rebelde, ¿sí? La Patagonia Rebelde habla justamente de una huelga que se dio en el sur de nuestro país, en el que directamente fueron fusilados los cabecillas de esa huelga. Justamente uno de esos motivos era porque estaba prohibido la asociación sindical. Entonces tenemos la organización sindical prohibida, tolerada, y por último, la instancia en la que estamos ahora, erigida como un derecho de la clase trabajadora, y que no creo que lo podamos ver en profundidad, pero últimamente con ciertos embates, fundamentalmente en lo que es materia de derecho de huelga. En lo que es organización específica de los sindicatos, retocaron algunas cuestiones, pero no fue una reforma profunda, como sí lo vimos cuando vimos derecho individual, que afectó principios. Acá hay un solo artículo que está bastante vidrioso en materia de afectación o no de principios, que ya vamos a analizar cuáles son los principios del derecho sindical. El resto de las modificaciones no fueron a materia de principios, sino a cuestiones más organizativas, que vamos a analizar una sola cuestión críticamente, en el sentido de decir si ese mismo tipo de reglamentación en la organización de la parte empresarial sería tolerada, ¿sí? Hecho esta somera introducción, el primer anclaje normativo del derecho colectivo del trabajo lo tenemos en el artículo 14 bis, ¿sí? Que reconoce la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Esto de simple inscripción en un registro especial ha tenido infinidad de interpretaciones, tanto locales como internacionales, a partir de los convenios de la OIT, ¿sí? Lo que no vamos a ver hoy, y vamos a tratar de abarcarlo de la manera más suficiente posible, que es el segundo aspecto del artículo 14 bis, no como párrafo, porque está todo el mismo párrafo, que establece que queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, que ahí sí hubieron reformas muy importantes y reformas a ciertos principios. Recurrir a la conciliación y el arbitraje. La conciliación y el arbitraje son métodos o formas de solución de conflictos colectivos de trabajo, que lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene. Y el derecho a huelga. El derecho a huelga realmente ha sufrido una reglamentación y no es caprichoso el término sufrido, una reglamentación que lamentablemente a nuestro país, de mantenerse esta reglamentación por mucho tiempo y de llevarse a la práctica, va a terminar con sanciones internacionales a nuestro país, ¿sí? El derecho a huelga es un derecho humano fundamental, reconocido en el convenio 87 de la OIT, digo reconocido en el convenio 87, esto es una nota al pie. El convenio 87 de la OIT, el convenio marco de lo que es la libertad sindical a nivel mundial, ¿sí? Un convenio muy cortito, pero que es la base de todo el derecho sindical mundial. Ese convenio en ningún lugar decía específicamente que los gremios tenían el derecho a huelga, ¿sí? Este año, la Corte Internacional de Derechos, organismo con sede en Europa y con anclaje en la Organización de Naciones Unidas, determinó que el derecho a huelga es un derecho necesario e intrínseco a la propia libertad sindical, que es el principio pionero, básico y fundamental de nuestra materia, ¿sí?
Es decir, el derecho a huelga es un derecho indiscutido. Que se entienda el parangón, es como hablar del derecho a la vida o el derecho a la libertad, ¿sí? Son derechos que son mundialmente reconocidos, ¿sí? Cuando un país ratifica convenios como el 87 de la OIT, que vuelve a lo mismo, es convenios marco y base en nuestro derecho colectivo, el incumplimiento de ese convenio trae aparejado consecuencias internacionales y sanciones a nuestro Estado, ¿sí? Y la excesiva reglamentación del derecho a huelga que efectuó la ley 27802, a mí no me cabe duda que nos va a traer acarreado consecuencias internacionales, además de que va a generar una conflictividad en un aspecto que no era conflictivo, o si era conflictivo es el típico conflicto que existe cuando hay una puja distributiva, ¿sí? Eso lo vamos a ver la semana que viene, pero no quería dejar de referirme a esto. La ley 27802 reglamenta de manera exacerbada lo que son el derecho a huelga en servicios esenciales, y fundamentalmente un error desde mi punto de vista técnico muy importante es cuando reglamenta ex antes el derecho a huelga en los servicios de importancia trascendental. No creo poder desarrollar el tema de la diferencia entre servicios esenciales y servicios de importancia trascendental. Ya voy a ver si hacemos alguna especie de seminario o algo en el transcurso del año, lo que queda del año, para abordar algunos de estos temas que la verdad que son temas muy importantes. Lo que sí vamos a ver, retomando la clase de hoy, es la parte del artículo 14 bis que dice: los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad en su puesto, la estabilidad en su empleo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver concepto de derecho colectivo de trabajo, principios, qué es la organización libre y democrática, qué es la inscripción en un registro, la diferencia entre las asociaciones sindicales con inscripción gremial y con personería gremial, y vamos a ver la tutela sindical o la garantía necesaria que tienen los representantes gremiales para el cumplimiento de su gestión sindical, relacionado a esto con la estabilidad en su empleo, ¿sí? La ley que reglamenta lo que vamos a ver hoy es la 23.551, que fue modificada por la 27.402 y la 27.802, 27.442, no 402, perdón, vamos a corregir esto ya mismo. Y un aspecto muy importante de esta norma es el decreto reglamentario 467 de 1988, que reglamenta muchos de los artículos de la ley 23.551. El 467 del 88 también fue modificado, entre otros por el DNU 342 del 2025, que el análisis de decreto da para una clase de posgrado. Muy interesante, sobre todo en los ribetes prácticos, pero no vamos a alcanzar a verlo en esta clase, ni en este curso. En concreto, el derecho colectivo del trabajo es la parte del derecho del trabajo relativa a la organización sindical, a la negociación colectiva, convenios colectivos y a los conflictos colectivos de trabajo. Es el conjunto de principios y normas. Acuérdense, cuando le pedimos una definición de derecho, es el conjunto de principios y normas, siempre. Están los principios y las normas, ¿sí? Que regulan las relaciones que surgen entre los siguientes sujetos: las asociaciones sindicales, entre sí y para dentro de la asociación sindical, que es lo que vamos a ver hoy,
las asociaciones sindicales con los representantes de los empleadores, las cámaras empresarias o los propios empleadores, con los convenios colectivos de empresa, que también lo vamos a tratar la semana que viene, y las asociaciones sindicales con los trabajadores y con el Estado. Esa es la definición de derecho colectivo. Una de las definiciones de derecho colectivo, bastante sencilla, pero abarcativa de todo este mundo que es el derecho colectivo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los sujetos del derecho colectivo de trabajo, tenemos la asociación sindical, que para el cumplimiento de las funciones más importantes en nuestro sistema, que es el de unicidad promocionada, se exige la personalidad gremial. Hay ciertos aspectos que fueron ampliados a las asociaciones sindicales con simple inscripción gremial por parte de la ley 27802, que creo que fue un acierto, porque fue normativizar fallos jurisprudenciales, pero lamentablemente se quedaron en el medio del río. Se normativizaron ciertos ampliación de derechos para las asociaciones sindicales con simple inscripción gremial, pero por otro lado no, dejando una laguna, una vez más, una laguna. Que sí se merece, desde mi punto de vista, una crítica muy importante a la modificación que se hizo a la 23.551, por más de que, reitero, en términos generales, me parece una modificación bastante más razonable a lo que se hizo con la 2744. Que sea razonable no significa que yo personalmente entienda que la reforma no se hizo de la forma en que se debe hacer. Y vuelvo a poner un ejemplo que me tocó dar en una charla en la Feria de Julio. Tanto la 2744 como la 23.551 se modificó sin la participación del sector obrero. La 23.551 es una norma que tiene 63 artículos, si no me falla la memoria, en los cuales esos 63 artículos regulan más del 80% la forma y funcionamiento que tienen que tener las asociaciones sindicales. Se modificó esta norma y no fue convocado el sector obrero. ¿Sí? Es como que mañana se modifique la ley de entidades deportivas y no esté convocada las entidades deportivas, o que mañana se modifique la ley de sociedades comerciales y no estén convocadas las cámaras empresarias. Digo, es importante tener en cuenta este tipo de cosas, porque a veces nos preguntamos en Argentina, che, ¿por qué hay conflictividad? ¿Por qué hay muchos conflictos laborales? ¿O por qué hay conflictividad en términos jurídicos? Y mucha de la conflictividad pasa por esto. Porque se modifican instituciones básicas de ciertas relaciones jurídicas sin convocar a los actores que están involucrados de forma directa en este tipo en el tipo de normativa. La 23.551 fue una norma de amplio consenso social y político. Surge en el año 87, ¿sí? La famosa ley, me sale Richie, pero no, la ley Mucci, en la que fue prácticamente aprobada por unanimidad en el Congreso, ¿sí? En esa norma estuvieron convocados la parte empresarial, la parte trabajadora, los sectores políticos, todo el espectro que involucra una regulación tan importante como lo que es las asociaciones sindicales. Esta reforma, que vuelvo a lo mismo, no apuntó sobre principios, pero sí hubieron reformas, salvo el artículo 20 bis, que no creo que podamos desarrollarlo en profundidad. Fue realizada sin la convocatoria del sector obrero. Es una cuestión que para mí no podemos dejarla pasar. Realmente, no podemos dejarla pasar. Porque
reitero, no es una convivencia democrática eso. No existe convivencia democrática cuando se modifican las reglas de juego de cierto sector y ese sector no se sienta, y más un sector con la importancia que son las asociaciones sindicales, no se sienta en la mesa de negociación de las modificaciones de las reglas de juego. Es un tema, para mí, no menor. ¿Sí? Retomando. Tenemos tres sujetos, las asociaciones sindicales con inscripción gremial y con personalidad gremial, el empleador o los empleadores o grupos de empleadores o entidad representativa de los empleadores, que es las cámaras empresarias, que hoy, vuelvo a lo mismo, se está promocionando la realización de convenios colectivos de empresa y de región. Y me permite una digresión o una nota al pie, ya se hizo esto y no fue bueno los resultados. Se planteó como algo novedoso, como una modernización de cosas ya hechas y que no dieron buenos resultados. Y por último, el Estado como autoridad administrativa, ¿sí? Una de las preguntas que se suele hacer es, ¿quién es la autoridad de aplicación de la ley 23.551? La autoridad de aplicación de la ley 23.551 es el Ministerio de Trabajo, ¿sí? En realidad, actual Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, ¿sí? Hoy el Ministerio de Trabajo de Nación, que nunca se llamó así, pero era muy conocido así, es la autoridad de aplicación hoy a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Fundamentalmente, y vamos a tratar de verlo aunque sea someramente, la facultad que tiene el Estado Nacional como autoridad de aplicación es la facultad justamente de otorgar tanto la inscripción gremial como la personería gremial, como así también el control del funcionamiento de las asociaciones sindicales. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, estamos, profe. Ya termino con la parte dogmática de lo que es derecho colectivo y pasamos al análisis puntual de la 23.551, en la cual la van a leer ustedes, ¿sí? Ya me conocen cómo doy clase y no leo yo la norma, ¿sí? La van a leer ustedes. Pero esto es dogmática pura, acá no hay norma, digamos, esto es dogmática pura. Si ustedes se acuerdan, en el artículo... desásnenme, ¿cuál era? ¿El 2 o el 3 de la ley de contrato de trabajo que decía las fuentes? El 3, ¿no? En la ley 2744. Che, ustedes rindieron hace poco. Tienen que revisar las notas, me parece. Profe, ¿no era del artículo 1 las fuentes? Sí, el 1. ¿El artículo 1? Muy bien. Sí. El artículo 1. Reitero, en la ley 2744, en el artículo 1, ¿sí? Tal cual, acá la estoy viendo, dice fuentes de regulación del derecho individual del trabajo, ¿sí? En el derecho colectivo no tenemos esas fuentes normatizadas, ¿sí? Porque vuelve a lo mismo, no tenemos tampoco una ley única. Tenemos la 23.551 que habla sobre las asociaciones sindicales, la 14.250 que habla sobre los convenios colectivos de trabajo, la 25.877 que regula el derecho a huelga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay una dispersión de normas. Si bien en el derecho individual de trabajo también hay cierta dispersión de normas, el artículo 1 de la 2744 establece cuáles son las fuentes. En el derecho colectivo no tenemos un artículo en el que diga cuáles son las fuentes, ¿sí? Pero obviamente que sí podemos establecer nosotros cuáles son las fuentes. La fuente número 1 es la Constitución Nacional, ¿sí? Los tratados internacionales son fuente, ¿sí?, supralegal, ¿sí? Recuerden eso, ya vieron Constitucional, ¿no es cierto? Sí. Artículo 75. Inciso 22. Inciso 22, exactamente. Son los tratados que tienen una jerarquía superior a las normas.
Dentro de esos convenios están los convenios del OIT que en lo que es materia de libertad sindical, el 87 señala, ¿sí? Además, tenemos dentro del derecho colectivo, en materia internacional y que es fuente interpretativa, sin ninguna duda, los informes de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional de Trabajo y las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Estas decisiones internacionales del Comité de Libertad Sindical es lo que yo les planteo a ustedes que nos puede traer consecuencias jurídicas y sanciones internacionales en razón de la excesiva regulación sobre el derecho a huelga. A su vez también son fuentes convenios colectivos de trabajo. Hay ciertos convenios colectivos de trabajo que regulan relaciones referidas al derecho colectivo y a las asociaciones sindicales. Sin duda que los convenios colectivos de trabajo son fuentes. Los laudos, sí, hay pocos, pero hay. La voluntad de las partes, acá sí juega la voluntad de las partes, porque vuelve a lo mismo. No estamos en derecho individual. Conceptualmente no hay una relación hiposuficiente, no hay una relación asimétrica, hay una relación simétrica, ¿sí? Esto sería entre los acuerdos entre las asociaciones sindicales y la Cámara Empresaria. Exactamente. Se consideran los dos iguales, digamos. Exactamente, conceptualmente sí. Y el Estado como árbitro para... Y el Estado como árbitro, exactamente. Así está repartida la mesa, ¿sí? Ambas partes conceptualmente son iguales, ¿sí? Y el Estado como árbitro. Por eso sí entra la voluntad de las partes, que la expresión de la voluntad de las partes de los derechos colectivos por antonomasia se llama convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? Un convenio colectivo de trabajo, que lo vamos a ver en la clase que viene, me parece que es imposible no tocar ciertos temas, tiene la naturaleza jurídica de un contrato. Es más, autores como Recalde dicen que es un contrato con alma de ley. Ya lo vamos a ver por qué lo del alma de ley. Pero conceptualmente un convenio colectivo de trabajo es un contrato. ¿Sí? Un contrato en que las partes negocian derechos disponibles. Porque ¿cuáles son los derechos indisponibles en materia laboral? ¿Cuáles? El orden público laboral. De ahí para arriba negociamos lo que queremos en igualdad de condiciones. ¿Sí? Los reglamentos de empresa pueden ser o no fuentes. Vuelvo a lo mismo. Este Power está hecho a partir de Grisolía. Los reglamentos de empresa pueden o no ser, dependiendo, y obviamente en tanto y en cuanto no sean opuestos a la 23.551 o al orden público, que reitero, el orden público no lo aplicamos acá, lo aplicamos para solamente ver el tema del convenio de la OIT, perdón, los convenios colectivos de trabajo que no se negocien derechos indisponibles, ¿sí? Ahora, si un reglamento de empresa me reglamenta de forma excesiva, como entiendo yo, que me parece que el 20 bis lo copiaron del reglamento de alguna de las empresas del estudio jurídico que redactó la reforma. si algún reglamento de empresa me reglamenta de forma excesiva la forma en que un sindicato tiene que realizar una asamblea de sus trabajadores, y ese reglamento va en contra del artículo del convenio 87 y del artículo 1 de la 23.551 y de la libertad sindical. ¿Sí? Entonces, prima, sin ninguna duda, la normativa general más que un reglamento de empresa. ¿Sí? Pero los reglamentos de empresa sí pueden regular materias como esta, en tanto en cuanto, obviamente, no haya una colisión entre una norma de rango inferior, como lo es un reglamento de empresa, con una norma de rango superior, como puede ser el convenio colectivo de trabajo, como lo es la 23.551 o el 467, ni hablar con el convenio 87. Los usos y costumbres, sin ninguna duda, que son fuentes del derecho colectivo. En lo que es materia de relaciones colectivas de trabajo hay un montón de cuestiones que parten de los usos y costumbres. Ojalá alguno se dedique al derecho colectivo del trabajo y le toque participar en lo que sea una negociación colectiva o lo que es una negociación paritaria,
y realmente se utiliza muchísimo en los usos y costumbres. Y la piedra angular de una negociación colectiva es la buena fe. Si no hay buena fe, no hay buena negociación. Las leyes, decretos reglamentarios, obviamente, que son fuente. Las resoluciones ministeriales, sin ninguna duda, que son fuentes, porque vuelve a lo mismo, es la autoridad de aplicación y es quien otorga la condición de sindicato simplemente inscripto o con personalidad gremial, y era, hasta el año pasado, la primera autoridad que regulaba lo que era materia electoral. ¿Sí? Digo era porque hubo una modificación ahí que hoy está generando una conflictividad importante. Pero las resoluciones ministeriales, sin ninguna duda, que son fuente de derecho colectivo de trabajo, porque, por ejemplo, reitero, el modelo sindical argentino es un modelo de unicidad promocionada. Esto significa que lo que busca es que una sola asociación sindical tenga la mayor cantidad de derechos y que nuclee la mayor cantidad de trabajadores para que justamente esa sea una asociación sindical fuerte. Al ser una asociación sindical fuerte, puede equiparar la balanza entre lo que es la parte trabajadora unida en una asociación sindical fuerte con la parte empresaria que detenta, ¿sí?, los medios de producción, ¿sí?, salvo en el ámbito público. En el ámbito público no hay unicidad promocionada, sino que hay pluralidad sindical. Por eso, en el ámbito público tenemos sindicatos con personalidad gremial como UPCN y ATE, o en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, hasta por el último relevamiento que yo hice, hay 6 sindicatos con personalidad gremial. ¿Sí? En el ámbito público no hay unicidad promocionada, sino que hay pluralidad sindical. Aunque no lo crean, la resolución que establece que en el ámbito público, la fuente normativa que establece, ya me adelanté de la respuesta, la fuente normativa que establece que en el ámbito público hay pluralidad sindical es una resolución ministerial. Por eso, volviendo a esto, es fuente del derecho colectivo sin ninguna duda. Los principios generales del derecho colectivo no hay ninguna duda. La jurisprudencia de la doctrina y las resoluciones de organismos paritarios. Las resoluciones de organismos paritarios son justamente las resoluciones que se toman en una paritaria. Una paritaria es cuando están representadas tanto el sector trabajador como el sector empresario. Incluso hay algunos convenios colectivos de trabajo que establecen que para que se suspenda a un trabajador, o ya vamos a ver cuando veamos el tema de la tutela sindical, cuando se intenta sancionar a un representante sindical, hay convenios colectivos que establecen que previo a la sanción de ese representante sindical se tiene que citar a una comisión paritaria. En esa comisión paritaria tienen que participar tanto el sector trabajador como el sector empresario. ¿Sí? Por lo tanto, las resoluciones paritarias son fuentes de derecho colectivo, no hay ninguna duda. ¿Sí? Contenido del derecho colectivo, los conflictos colectivos y las medidas de acción directa, ¿sí? Vamos a ver la clase que viene, que es un convenio colectivo y que es una medida de acción directa, que un poco ya estuvimos adelantando. El 24 de la ley 25877 fue fuertemente modificado por la ley 27802, como así también el decreto 272 del 2006, ¿sí? Que se refieren a la huelga en los servicios esenciales, y le agregó el ejercicio de derecho a huelga en los servicios de importancia trascendental, yendo de forma directa en contra de la propia doctrina pacífica establecida por la Organización Internacional de Trabajo, en que se considera servicio de importancia trascendental. Es más, la definición de servicio de importancia trascendental surge a partir de un caso argentino, ¿sí? No sé si se lo voy a poder comentar la clase que viene. Entonces, contenido: conflicto colectivo de trabajo, medida de acción directa, asociaciones sindicales de trabajadores, sindicatos,
negociación colectiva. ¿Estamos? Sí. Bueno, principios del derecho colectivo. Después de la clase, profesor, ¿lo va a subir esto a la página? Sí, porque Bien, estoy gracias. viendo que por la hora que estamos vamos a poder dar bastante poco contenido. Está todo lo otro acá, pero bueno. Nada, es un tema demasiado largo, demasiado rico, y al profesor que les toca a ustedes es un tema que le encanta, entonces se me hace imposible no profundizar, digamos, un tema en el que trato de especializarme. Como les dije, mi tesis de maestría es sobre esto, y mi nueva tesis de maestría va a ser sobre esto también. Soy fundamentalista, no del aire acondicionado, pero sí fundamentalista del derecho colectivo. Los principios del derecho colectivo. Un principio es el de subsidiariedad. ¿A qué se refiere? Porque lo que busca como norte, y ahí vuelvo al tema de la falta de convocatoria de la parte trabajadora, ¿sí?, es que sea un derecho subsidiario. Porque lo que busca el derecho colectivo del trabajo es que las propias partes se den su propia organización y que tanto el Estado como el sector empresario se introduzcan o se entrometan lo menos posible en la organización sindical libre y democrática. ¿Se entiende? Lo que se busca es que sea un derecho subsidiario, no un derecho normativo absoluto o con un orden público férreo, como lo es sí el derecho individual del trabajo. ¿Sí? Para hacer un parangón, el derecho individual del trabajo podemos definirlo como un derecho de orden público, mientras que el derecho colectivo del trabajo lo podemos definir, o más que nada lo que es esta parte de asociaciones sindicales, como un derecho subsidiario, no un derecho de orden público. ¿Sí? Eso sería un derecho que sale del acuerdo de las partes. A partir del principio señero de libertad sindical, lo que busca el derecho colectivo de trabajo es que lo prime el acuerdo entre partes. ¿Sí? Ya surgen del contrato. Exactamente, igual a lo mismo. El contrato por antonomasia es el convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? Y en términos de conflictos colectivos hay otro término muy importante que es la autocomposición del conflicto y la autorresolución del conflicto. ¿Sí? Pero este es un principio básico. Si se dan cuenta, no estamos cambiando de chip. Teníamos un chip hasta julio, y ahora nos estamos poniendo otro chip. ¿Sí? Este derecho lo que busca es que sea subsidiario. Otro principio fundamental es el de pureza. ¿Sí? De pureza en relación a que todos tienen que ser trabajadores. No importa los sectores, hay una discusión más que nada a nivel internacional. Acá en Jujuy, escúchame, acá en Argentina todavía no se llegó a esa discusión. Si se amplía el concepto de trabajador, si vamos a los trabajadores no formales o no, pero lo que busca es pureza en relación al sector trabajador. Por eso no existe la posibilidad de que hayan asociaciones mixtas, trabajadores-empleadores. ¿Sí? El principio señero por antonomasia es el principio de libertad sindical, ¿sí? Que está normativamente contenido en el artículo 14 bis, pero fundamentalmente en el convenio 87 de la OIT, que fue ratificado por Argentina por la ley 14455. ¿Sí? El principio de libertad sindical fundamentalmente es la libertad que tienen los trabajadores de asociarse, de unirse con el fin de participar en las relaciones económicas y en la redistribución de las riquezas
con el objetivo y el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. ¿Sí? Eso es el principio de libertad sindical. Este principio de libertad sindical tiene una doble clasificación. Ya les voy a subir yo después una ampliación de esto en lo que es materia de concepto de libertad sindical y clasificación. Reitero, la libertad sindical es el derecho que tienen los trabajadores de reunirse, de asociarse con el fin liso y llano de disputar la redistribución de la riqueza y mejorar la condición de vida de los trabajadores. ¿Sí? Este principio tiene una doble clasificación, ¿sí? Una individual y otra colectiva, ¿sí? La individual es positiva y negativa. Positiva significa que el trabajador tiene derecho, ¿sí?, a afiliarse a cualquier asociación sindical. Negativa, que el trabajador tiene derecho a no afiliarse y a desafiliarse, ¿sí? Por ejemplo, la asociación compulsiva de trabajadores, ¿sí?, por parte de algunos sindicatos, atenta contra la libertad sindical individual negativa. ¿Se entiende? ¿Sí? Porfa, al tema de libertad sindical, préstele mucha atención porque es una cuestión que va a ser evaluada sin ninguna duda porque es la piedra angular del derecho colectivo. Entonces tenemos concepto de libertad sindical. Primera clasificación, individual, colectiva. O sea, profesor, que a mí, trabajador de la empresa tal o del rubro tal, qué sé yo, de la carne, por ejemplo, Sí. no me puede el sindicato de empleados de la carne obligarme a que yo me afilie. Bajo ningún punto de vista. Eso es una violación al principio de libertad sindical. Individual, negativa. Ok. ¿Estamos? Como ningún empleador puede a vos obligarte a desafiliarte. No, obviamente, si no es por voluntad y menos mi empleador no me puede obligar. Obviamente. ¿Querés que charlemos la cantidad de veces que te obligan a no afiliarte? Teóricamente, al menos. Por eso. Sí, o las Pero- veces que no ascienden a los que están afiliados, o no, o sea, sí hay un montón de cosas que suceden en la práctica. 100% suceden en la práctica. Ujú. Es más, está muy mal visto que el trabajador lleve su ficha de afiliación Sí, en ciertos lugares. Pero bueno, por eso. A ver, el tema de libertad sindical es muy importante, reitero. Y le puse el ejemplo de la afiliación compulsiva para que se entienda que, o sea, a ver, suena más lógico, si se quiere. Por más de que en la práctica existe y un montón y podemos pasarnos 2 horas hablando de violaciones. 2, 4, 6 horas y tengo para pasarle 200 fallos. Es más lógico esto que diga, che, no te puede obligar un empleador a vos a no afiliarte, a desafiliarte o a afiliarte a otro gremio. Cosas que recontra pasan en la realidad. Ahora, ¿por qué les puse el ejemplo de la afiliación compulsiva? Que también sucede. Eso también es una violación a la libertad sindical, por más de que sea hecha por una asociación sindical. ¿Me entienden a dónde voy o no? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, volvemos. Tenemos libertad sindical, concepto, clasificación individual, positiva y negativa. ¿Sí? La positiva puede ser vulnerada por el sector empresario. La negativa puede ser vulnerada por el empresario y por el sindical también. ¿Sí? Porque, reitero, la negativa es el desafiliarme o el no afiliarme. ¿Sí? Por lo tanto, no existe afiliación compulsiva. Y obviamente existe el derecho pleno de desafiliarme cuando tengo ganas y cuando quiero. Y la libertad sindical colectiva, ¿sí?,
es el derecho que tienen los trabajadores, volviendo al concepto, de asociarse, de formar una asociación sindical y automáticamente vinculado con el principio de autonomía, de autorregularse y autogobernarse. ¿Está claro? ¿Estamos? Sí, doctor. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Entonces tenemos, es un derecho subsidiario, es un derecho que parte de la pureza de los representantes, ¿sí? Y de los que forman parte de la asociación sindical. Tenemos la libertad sindical como concepto, clasificación individual, positiva, negativa, colectiva, y como apéndice, no porque sea menos importante, porque termina siendo un derecho, un principio autónomo, pero que se desprende de la libertad sindical. A ver, para que se entienda. Como en el derecho individual tenemos como piedra angular el orden público laboral y el principio protectorio, ¿sí? En el derecho colectivo tenemos como piedra angular la libertad sindical. ¿Se entiende? Por eso que yo digo que del principio de libertad sindical se desprende el principio de autonomía, porque termina siendo la expresión de la libertad sindical colectiva, que en términos estrictamente técnicos, la libertad sindical colectiva es el derecho que tienen los trabajadores de asociarse y de constituir una asociación sindical. ¿Sí? Ahora, el principio de autonomía colectiva es, ¿cuál es el principio de autonomía colectiva? Que la asociación sindical tiene el pleno derecho de darse sus propias instituciones. Que ese pleno derecho de darse sus propias instituciones y la forma en que funcionan esas propias instituciones está justamente reglamentado por lo que estamos viendo hoy en clase. La 23.551 y el decreto 467, fundamentalmente. ¿Sí? Que vuelvo a lo mismo y muchas veces lo planteo como dicotómico, pero para que se entienda, no existe una norma que establezca cómo la representación colectiva de las del sector empresario. Lo único que hizo un decreto, un DNU de este gobierno fue decir que tiene que ser la más representativa, nada más. Pero no existe la norma que diga de asociaciones de empleadores. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que regular de esta forma la asociación de trabajadores y no regulamos la asociación de empleadores? Lo dejo como interrogante. Sigamos con los principios. Ahí tenemos, sí, vuelvo a lo mismo, tenemos el de libertad sindical, el de autonomía, fundamentalmente en la autonomía está plasmado en el convenio 87, el de democracia sindical, este también es un principio básico del derecho colectivo, es más, este principio, la verdad, y en esto hay que ser absolutamente sincero, es un principio que a los propios representantes sindicales no les gusta demasiado. Y no se dan cuenta que al mermar la calidad democrática en los sindicatos, lo único que hacen es mermar la fuerza representativa, como así también mermar la credibilidad. Y el sector empresario, que va de suyo, que monopoliza no solo los medios de producción, sino incluso los medios de comunicación, apuntan todas las balas a la falta de democracia sindical. Bueno, de hecho, profesor, se ve, por ejemplo, a veces como hay gente que se perpetúa en el poder de los sindicatos porque hacen su negocio propio. Entonces tenemos sindicalistas, no hay, por ejemplo, como en nuestra Constitución, prevé la alternancia como uno de los fundamentos de la democracia, la alternancia en el poder. Acá hay gremios que no tienen alternancia, hay tipos que pasan 25, 30 años y siguen en su propio negocio. Mira, yo tengo una posición claramente tomada sobre eso y no significa que sea la posición
digamos, la única, ¿sí? No hay ninguna duda, y reitero, que los representantes sindicales o ciertos representantes sindicales les gustaría borrar la democracia sindical como principio, ¿sí? O como norma que establece que las elecciones de sindicatos siempre tienen que hacerse por voto directo y secreto, ¿sí? Ahora, esto de perpetuarse en el poder, y esto que decís vos, Rafael, de que nuestra Constitución establece la alternancia, ¿sí? Como manifestación, si se quiere, de la democracia. Los legisladores como no una tienen garantía, digamos, de que todos tengan garantía acceso democrática. Bueno, los legisladores nacionales no tienen límite en su mandato. Y hay legisladores nacionales que llevan 30 años. Bueno, sí. Me refería al Poder Ejecutivo. Por eso, si nosotros vamos, y ya lo vamos a analizar, a una organización específica como la sindical, no existe un sistema presidencialista sindical. Existe una comisión directiva. Uh-huh. Si bien está representada por un secretario general, pero hay una comisión directiva. Dentro del propio sindicato tenés el poder ejecutivo, que es la comisión directiva, y tenés el poder legislativo, que es la asamblea. ¿Sí? Ahora, vuelvo a lo mismo. Pedimos alternancia en un órgano colegiado como son los sindicatos, porque hay tipos que hacen negocios personales y no pedimos alternancia a los legisladores. O hay una campaña que diga, che, los legisladores nacionales no pueden ser reelegidos más de 2 veces y no hagan negocios personales. No, debiéramos pedirla. Ojalá. Claro, sin ninguna duda. Yo estoy diciendo que está bien. Yo estoy diciendo que está bien que los representantes sindicales se eternicen en el poder. No. Ahora, lo que sí estoy diciendo es que tenemos doble vara. Doble vara a partir de una falta de información, creo yo. Además de esto, el limitar los mandatos de los representantes sindicales, ¿sí? Ya lo dijo la OIT, que va en contra del convenio 87. Cosa a la que yo adhiero plenamente. No se puede limitar los mandatos de los dirigentes sindicales. Explico por qué y hasta pongo un ejemplo práctico. Ser representante gremial, ¿sí? Sobre todo empezar siendo representante gremial de base, es una vocación. ¿Sí? Ser delegado personal es una vocación. El delegado personal no cobra un centavo más de lo que cobra su compañero de trabajo, comparte el mismo espacio de laburo, el único beneficio que tiene es la estabilidad en su puesto de trabajo. Ahora, el que se come la puteada, perdón que lo diga así, de los compañeros y del empleador. La representación sindical empieza de base, ¿sí? Hay un ejemplo, por ejemplo, se lo pongo a ustedes, el sindicato que nuclea a los profesores universitarios, ADIUNJU, ¿sí? ADIUNJU en su estatuto puso limitación a los mandatos de los representantes sindicales. ¿Saben en qué terminó ese sindicato? Acéfalo. Porque no había quien tenía ganas de ser representante sindical. Obviamente que Cavalieri quiere seguir siendo representante sindical, porque hace 50 y 40 años que es representante de la FAESIC y es multimillonario. Y hay que combatir los Cavalieri. Ahora, la forma de combatir los Cavalieri es con mayor democracia sindical, no limitando los mandatos. Yo tengo una tesis aparte sobre cómo dotar de mayor democracia sindical a los sindicatos. La limitación de mandato para mí es negativa, más en el ámbito de las asociaciones sindicales. Y volviendo al ejemplo recién, listo, limitemos los mandatos de los representantes de las cámaras empresarias. ¿O ellos sí se pueden eternizar en el poder? Pregunto. No, obviamente que no. Bueno, entonces... que ser pareja, ley pareja no es rigurosa, dice. Bueno, anda a plantear al sector empresario que le digan, che, vos no podés ser más de 2 veces presidente de la UIE. Funes de Rioja, que ni siquiera es empresario, fue presidente, uno de los abogados, de los estudios de abogados de empresa más importantes del país, fue presidente de la UIA no sé cuántos periodos.
no sé, desconozco. Entonces, nada, me parece que es importante informarse, no solo de un punto de vista normativo, sino también con qué vara estamos midiendo una cosa y con qué vara medimos la otra. Es una simple opinión mía, nada más. En concreto, un principio del derecho colectivo es la libertad sindical, que está normatizado en el artículo 8, que establece específicamente que los estatutos deben garantizar una fluida comunicación interna entre los órganos internos de la asociación sindical y sus afiliados. ¿Sí? También tengo una propuesta de mejora al modelo sobre el tema específicamente cómo desarrollar las asambleas, que me parece que es un punto muy flojo que tienen los sindicatos. En realidad lo tienen todas las asociaciones intermedias. Siempre ponía el ejemplo de la elección en el colegio de abogados, cuando yo era abogado. La elección en el colegio de abogados votan aproximadamente, en la última elección creo que votaron 1.500 abogados, 1.600 abogados. En la asamblea ordinaria, absolutamente, inmediatamente posterior, en la que se aprueba balances, hay 40. En el mejor de los casos. Y si la elección no fue disputada o la lista que ganó por mucha diferencia, hay 20. Digo, la falta de comunicación fluida entre los órganos y los afiliados se da en todas las instituciones intermedias. Es un desafío de la democracia. Creo hoy que con las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición puede haber una comunicación muchísimo más fluida, ¿sí? En concreto, la 23.551 establece una fluida comunicación entre los órganos internos de la asociación sindical y de los delegados con los órganos deliberativos. Y esto sí es muy importante, y sí es una cuestión práctica. La elección tiene que realizarse necesariamente por voto directo y secreto, ¿sí? Esto es muy importante por un aspecto práctico. En las elecciones sindicales, por más de que haya una sola lista, tiene que hacerse sí o sí la elección. ¿Sí o sí? Se abre la urna, va el presidente, va el vicepresidente, y se va al cuarto oscuro y no se la boleta. Y se tienen que hacer sí o sí así. Y la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos, eso dice el principio. Yo tengo una tesis también que entiendo que tiene que haber una participación de las minorías en los cuerpos ejecutivos. Pero es claramente una posición minoritaria y tiene sus pros y sus contras. Vamos específicamente a la 23.551. El artículo 1 garantiza la libertad sindical, ¿sí? El artículo 2 establece que el principio de pureza sindical. Las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se regirán por esta ley, ¿sí? El artículo 5 es el cuerpo normativo del principio de autonomía colectiva, ¿sí? En el cual las asociaciones sindicales puedan determinar su nombre, su objeto, el tipo de organización y el programa de acción, ¿sí? Que acá es importante, en el inciso D, se desprende del concepto de libertad sindical que yo les di y que permite a las asociaciones sindicales formular su programa de acción y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores, en especial ejercer el derecho a negociar colectivamente, derecho a huelga y además tomar las demás medidas de acción sindical que permitan mejorarle la condición de vida a los trabajadores. El artículo 6, ¿sí?, establece específicamente o toma cuerpo normativo, ¿sí?, el principio sin ninguna duda de libertad sindical, ¿sí?, en virtud del cual ni la autoridad administrativa ni los empleadores, sean físicos o jurídicos, van a
limitar la autonomía de las asociaciones sindicales. Cuando se refiere a autonomía de las asociaciones sindicales, va a la autonomía colectiva que deriva del principio de primacía, del principio de libertad sindical colectivo en relación a la facultad de autogobernarse, ¿sí? Entonces, el 6 es taxativo. Los poderes públicos, y en especial la Autoridad Administrativa del Trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda persona física deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales. ¿Sí? Cristalización del principio de libertad sindical. Artículo 10. ¿Qué se considera por asociación sindical? ¿Sí? Ahí tenemos la clasificación de las asociaciones sindicales. ¿Sí? Por actividad, oficio o de empresa. ¿Sí? La primera clasificación está en el artículo 10. El artículo 10 es la primera clasificación de las asociaciones sindicales que tenemos. La de actividad, como por ejemplo la de la actividad de la industria de la construcción, ¿sí? La UOCRA es una organización por actividad, ¿sí? Tenemos la de oficio, como por ejemplo la Asociación de Viajantes, ¿sí? De viajantes de comercio, es un oficio, ¿sí? Profesión o categoría, tenemos a SIMRA también, la Asociación de los Profesionales de la Industria Metalmecánica, ¿sí? Y por último tenemos los sindicatos por empresa, ¿sí? Entonces en el artículo 10 tenemos la primera clasificación. ¿Cómo clasificamos las asociaciones sindicales? De forma horizontal en asociaciones sindicales por actividad, por oficio o profesión y de empresa. Y en forma vertical están en el artículo 11, ¿sí? Que establece el artículo 11, que tenemos asociaciones sindicales de primer grado, que son los sindicatos o uniones, de segundo grado, que son las federaciones, que agrupan a las asociaciones de primer grado, y el inciso C, las confederaciones, que agrupan asociaciones contempladas en los incisos anteriores. Es decir, las confederaciones generalmente asocian federaciones, pero también pueden asociar sindicatos individualmente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Sí, doctor. Vamos demasiado rápido, pero bueno, es lo que hay. El artículo 13 establece que para formar parte de una asociación sindical hay que tener más de 16 años, esto en consonancia absoluta con la capacidad para contratar y para celebrar contrato de trabajo. ¿Sí? Desde el momento que uno puede celebrar un contrato de trabajo, puede formar parte de la asociación sindical. ¿Sí? ¿Quién lee el artículo 17, la 23.551? La dirección y administración serán ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de 5 miembros, elegidos en forma que asegure la voluntad de la mayoría de los afiliados o delegados congresales mediante el voto directo y secreto. Los mandatos no podrán exceder de 4 años, teniendo derecho a ser reelegidos. El artículo 17 establece que, de forma bastante clara, la dirección y administración, entre comillas, el órgano ejecutivo del sindicato, está ejercida por un órgano que tiene como mínimo una composición de 5 miembros, que tiene que estar establecido, tiene que ser sí o sí electo por el voto secreto. Cuando habla de delegados congresales, los delegados congresales son los que forman parte de las elecciones de las asociaciones sindicales de segundo y tercer grado. Tiene que ser por voto directo y secreto siempre. Los mandatos no pueden durar más de 4 años y tienen derecho a ser reelegidos. Digo que el tope de 4 años es un tope para arriba. Por ejemplo, ¿saben qué sindicato tiene un mandato más corto acá en Jujuy? No. Debería haber integrantes del sindicato, el CEDEMS.
Los docentes... 2 años, el CEDEMS. 2 años, exactamente. En el CEDEMS los mandatos son de 2 años y no de 4, por estatuto. ¿Ese estatuto está vigente? Sí. Volvemos al principio de autonomía colectiva. ¿Sí? El CEDEM dijo, che, los mandatos de la comisión directiva no son 4, son 2 años. Chao, se acabó la discusión. ¿Sí? El artículo 18 establece los requisitos para formar parte, ¿sí?, del órgano directivo. No tiene que tener inhibiciones civiles ni penales, eso está en el decreto reglamentario, tiene que tener una afiliación mínima de 2 años y haberse desempeñado en la actividad durante los últimos 2 años. El 75% tienen que ser ciudadanos argentinos, ¿sí? Y el representante del sindicato tiene que ser argentino. Esta norma es vidriosa, pero es norma. Establece puntualmente el cupo femenino de un 30%, tiene que sí o sí ser como mínimo el 30%, salvo que en la actividad exista un cupo menor, ¿sí? Una de las triquiñuelas que se suelen hacer en las elecciones sindicales es cuando cuando una de las listas no cumple con el cupo femenino. Directamente se la baja la lista y la oficialista generalmente queda sola. Pero por norma debe cumplirse con un cupo femenino no inferior al 30%. ¿Sí? En concreto, ninguna de las listas que se presente o que intente disputar una comisión directiva, una elección de comisión directiva, puede ser oficializada por la Junta Electoral, que es el órgano electoral de los sindicatos, si se incumple con alguno de estos requisitos. El artículo 10 del decreto 467, ¿sí?, que fue modificado por el DNU 407 del 2026, estableció que los cuerpos directivos de las asociaciones sindicales estarán integrados por una cantidad de miembros que no exceda una razonable proporcionalidad con el número de afiliados cotizantes. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Por un decreto reglamentario se está diciendo a las asociaciones sindicales, che, tu número mínimo son 5 miembros. Ahora, yo como autoridad administrativa de trabajo puedo decirte que en realidad podés tener 5 y no 10. ¿Y la autonomía colectiva y la libertad sindical, dónde nos la metemos? ¿Se imaginarían razonable que venga el Estado y le diga a la Cámara Argentina de la Construcción, donde están todas las empresas de la construcción, che, tu órgano directivo no puede tener más de 5 miembros? ¿Les suena razonable? No. No, ¿no? ¿Y por qué no luce razonable esto? Porque un decreto jamás puede modificar una ley, porque el decreto busca reglamentar. Acá técnicamente lo está reglamentando, lo está limitando de una forma excesiva, pero está reglamentando. Se pierde el espíritu de la ley. Totalmente. Pero digo, al margen de esa cuestión técnica, ¿sí?, que estoy de acuerdo con la observación técnica, de que podemos decir que claramente este decreto es inconstitucional por una cuestión técnica, ¿sí? Porque reglamenta en exceso un derecho contenido en una norma y obviamente los desnaturaliza. Por lo tanto, una norma de jerarquía inferior modifica una de jerarquía superior. Técnicamente, perfecto el análisis. Ahora, ¿por qué no luce razonable esto? ¿Por qué permitimos que el Estado limite la autonomía colectiva de los sindicatos como si no pasara nada? Y si fuese al revés, imagínense los medios de comunicación. Si el nuevo gobierno que hay o no haya, o el presidente se le ocurre decir mañana, che, los órganos directivos de la parte empresaria no pueden ser más de 10. Y lo vamos a determinar nosotros como autoridad administrativa. Sería un escándalo. Cercenan la libertad. No podemos vivir. Somos un país comunista. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se valora con una vara una cosa y con otra vara otra? Y cuando hablamos del trabajador se pueden limitar derechos, se pueden cercenar derechos, se pueden ir en contra del principio y no pasa nada.
El artículo 15 del decreto 467, estos dos artículos, el 10 y el 15, son del decreto reglamentario 467 del 88. El artículo, y lo que está entre paréntesis, ¿sí?, es el artículo que reglamenta, en este caso, el 10 reglamenta el inciso D de la 23.551 y el 15 reglamenta el 17, que el 17 dice que la elección de las asociaciones sindicales debe hacerse por voto directo. Si alguno de ustedes, ojalá y Dios quiera sea así, se especializa en derecho colectivo del trabajo, el artículo 15 del decreto 467 tienen que sabérselo como el Padre Nuestro. ¿Sí? Si hacen parte sindical, porque es lisa y llanamente el código electoral que debe regir todas las elecciones de los sindicatos. ¿Sí? Que establece que la elección debe convocarse por comisión directiva con un plazo no menor a 90 días, hábiles administrativos, que con 45 días antes a ese plazo hábiles administrativos debe publicarse en medios de comunicación, diarios. Una vez que se comunica, que se publica, empiezan a correr los plazos para la presentación de listas. La presentación de listas tiene que hacerse dentro de los 10 días de efectuada la publicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El artículo 15 reglamenta en forma específica, pues, como decíamos en otra época, el Código Electoral Sindical. Frente a lagunas de esto se aplica el Código Electoral Nacional. Y la autoridad frente a la que se presenta en la lista es la Junta Electoral, que es un órgano autónomo del sindicato que obligatoriamente debe elegirse por voto directo de los afiliados. No puede elegirse una Junta Electoral por parte de la comisión directiva. Generalmente se convoca a una asamblea extraordinaria en la cual los afiliados eligen a la Junta Electoral. ¿Sí? Todo esto del artículo 15 del decreto 467. El artículo 16 del 467 establece específicamente qué se entiende por inhibiciones penales y por inhibiciones civiles. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. El órgano deliberativo de las asociaciones sindicales son las asambleas. Hay dos tipos de asambleas. Asamblea extraordinaria, en la cual se elige, como les dije, por ejemplo, la Junta Electoral, y es quien por estatuto debe autorizar ciertas medidas del plan de acción. Volvamos al 6, ¿sí? Como por ejemplo hay sindicatos que establecen que la huelga tiene que ser aprobada por asamblea. Generalmente se delega esta facultad en la comisión directiva, pero hay sindicatos que por estatuto dicen que la huelga se tiene que aprobar por asamblea. Con un salvoconducto, obviamente, una cuestión de urgencia, pero sí o sí después tiene que ser ratificada. Y después tenemos la asamblea anual ordinaria, en la cual se aprueba memoria y balance de los sindicatos, que se tiene que hacer, obviamente, una vez al año. ¿Sí? El patrimonio de las asociaciones sindicales. El patrimonio de las asociaciones sindicales está formado por, inciso A, cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y contribuciones de solidaridad que se pacten en los términos de los convenios colectivos de trabajo. Los bienes adquiridos y su fruto, las donaciones y legados de aporte y recursos no prohibidos por esta. ¿Qué son una donación, un legado y un aporte prohibido por esta? Los hechos por los empleadores o los hechos por el Estado o los hechos por partidos políticos, porque principio de pureza, ¿sí? ¿Estamos? Hay una diferencia muy importante entre lo que son las contribuciones ordinarias de los afiliados y las contribuciones de solidaridad, ¿sí? Las contribuciones ordinarias son las contribuciones que
o la cuota sindical que abonan todos los afiliados al sindicato. El ser afiliado a un sindicato, expresión por antonomasia de la libertad sindical individual, ¿sí?, positiva, otorga fundamentalmente al trabajador derechos electorales. Es decir, volvamos a los requisitos. ¿Se acuerdan cuál era uno de los requisitos para formar parte de una comisión directiva? Tener mínimo 2 años de afiliación al gremio, ¿sí? Entonces, la cotización ordinaria es la cuota sindical que cobra el gremio por uno ser agremiado. El derecho más importante que otorga eso, el ser agremiado, son justamente los derechos políticos gremiales, ¿sí? Formar parte de la asociación sindical, formar parte del gobierno de la asociación sindical, ¿sí? Obviamente que hay otros sindicatos que además otorgan y dicen, che, vos sos afiliado, yo te doy un descuento para usar el hotel, o te doy el kit escolar, o te doy descuento en comercio, o te doy descuento en farmacia, ¿sí? Eso es política gremial. 6, inciso D, ¿sí? Ahora, fundamentalmente es esto, es el derecho a formar parte de la asociación sindical y gobernarla, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, principio de libertad sindical, si se permite ahí, ya colectiva. ¿Por qué me permite? Colectiva, ¿por qué hablo de colectiva? Porque como derivación del principio de libertad sindical, yo puedo constituir una asociación sindical y, cumpliendo los requisitos del estatuto, gobernarla. Ahora, ¿qué son las contribuciones de solidaridad? Las contribuciones de solidaridad son los aportes solidarios que pagan los trabajadores que están bajo el paraguas del convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Esas contribuciones de solidaridad han despertado muchísima controversia. Este gobierno, por el 7023, el DNU 7023, las derogaron. El 7023, ustedes ya saben, está suspendido por la causa CGT contra el Poder Ejecutivo Nacional. Después intentaron derogarla también por otro DNU. Ese DNU también fue declarado inconstitucional. Y la ley 27442 y la 27802, ninguna de las dos lo regula. La 27802 le pone un tope máximo del 2%. ¿Sí? ¿Qué permite la cuota de solidaridad? Que la pagan todos los... ¿Cuál es el fundamento de la cuota de solidaridad? Punto número 1. El fundamento de la cuota de solidaridad es que los trabajadores que forman parte de ese convenio colectivo se benefician, ¿sí?, con la negociación colectiva llevada por este sindicato. A ver, si en la actividad marítima, el SOMO, el Sindicato Único Marítimo Unido, negocia un convenio colectivo en el cual, en vez de tener 14 días de vacaciones, tienen 25 días de vacaciones y tienen un aumento salarial de 30 puntos o 35 puntos y una inflación de 20, se benefician todos los trabajadores incluidos en ese convenio colectivo, ¿sí? Entonces existe esta cuota de solidaridad que dice, che, la cuota de solidaridad, vos, es el costo que tiene el beneficio que te da el convenio colectivo y que a mí me permite como sindicato solventarme, ¿sí? Hay un tema puntual que sí creo que debería revisarse y que conceptualmente las cuotas de solidaridad deberían tener una limitante en el tiempo que en Argentina no la tiene. Ahora, postura mía, obviamente abierta a debate. ¿Son positivas las cuotas de solidaridad? Sin ninguna duda. Yo tuve la posibilidad de viajar y estuve en un congreso, pude ser expositor en Colombia, donde existen 40.000 sindicatos, ¿sí? Y hablé con un representante sindical y el tipo me dice, che, y yo no puedo pagar la luz de mi sindicato, porque tengo una tasa de afiliación de 5 puntos y no tengo para solventar el pago de luz de mi sindicato.
Argentina tiene la tasa de afiliación más alta de toda Latinoamérica, tiene una tasa de afiliación del 30%. Pero los sindicatos se financian fundamentalmente con la cuota de solidaridad. ¿Se entiende la diferencia entre cotización ordinaria de los afiliados y contribuciones de solidaridad? Sí, doctor. Bueno. El artículo 38 establece que los empleadores tienen la obligación de convertirse en agentes de retención, ¿sí? Es decir, los empleadores deben retener tanto la cuota solidaria como la cuota de afiliación, ¿sí? Y si no ingresan, ¿sí?, son responsables los empleadores, y el juicio, el sindicato no lo inicia directamente contra el trabajador, sino contra el empleador que retuvo y no ingresó, o que no retuvo cuando debía retener, ¿sí? Otra clasificación muy importante y muy relevante en nuestro derecho colectivo del trabajo es la diferencia entre las asociaciones sindicales con inscripción gremial, ¿sí?, y las asociaciones sindicales con personería gremial, ¿sí? La diferencia fundamental que existe entre una asociación sindical con inscripción gremial y una asociación sindical con personería gremial es los derechos que detentan las asociaciones sindicales con simple inscripción gremial y con personería gremial. Las asociaciones sindicales con simple inscripción gremial se convierten en sujetos de derecho colectivo, ¿sí? Y por ende están bajo la tutela, bajo el control, no la tutela, bajo el control de la autoridad administrativa del trabajo, ¿sí? Reitero, las asociaciones sindicales adquieren personería jurídica con la simple inscripción gremial. El trámite de inscripción gremial, ¿por ante quién se hace? Por ante la autoridad administrativa del trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la autoridad administrativa del trabajo? En materia de la Ley 23.551, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, ¿sí? Ahí se efectúan los pedidos de inscripción gremial, que está establecido en el artículo 21 de la 23.551. Cuando le suba el power, les voy a agregar esta normativa, ¿sí? El pedido tiene que tener necesariamente nombre, domicilio, patrimonio y antecedente de fundación del sindicato, lista de afiliado, nómina y nacionalidad de los integrantes del órgano directivo. Recordemos que se tienen que cumplir con lo normado por el artículo 12, si no me falla la memoria, y tiene que establecerse y acompañarse el estatuto, como así también el acta fundacional, ¿sí?, que se hace por un acta de asamblea. El artículo 22 establece que, cumplidos esos requisitos, dentro de los 90 días la autoridad administrativa de trabajo tiene que emitir la inscripción gremial. ¿Eso pasa en la práctica? No. Es más, yo, como les conté a ustedes, tuve la suerte de trabajar para la Autoridad Administrativa Laboral Nacional durante un lapso aproximado de 20 años. Y el trámite que menos he visto que haya durado una inscripción gremial fueron 2 años. Y hay inscripciones gremiales que llevan 15 años tramitándose, ¿sí? Muchas veces la autoridad administrativa, vulnerando el principio de libertad sindical, regula a qué sindicato le da y a qué sindicato no le da, dependiendo del color de ese sindicato, ¿sí? El artículo 23 establece qué derechos adquiere
¿sí? Las asociaciones sindicales con simple inscripción gremial, que como les reitero, adquieren la personería jurídica, ¿sí? Primero y principal, el derecho a peticionar y representar a solicitud de parte los intereses individuales de los afiliados, ¿sí? Es decir, del momento que la asociación sindical tiene simple inscripción gremial, yo puedo ir a afiliarme, tocarle la puerta y decirle, che, solicito que haga una petición a título individual, ¿sí? Una reforma que estableció la ley 27802, que ya estaba aceptada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Nación en el famoso fallo AT2. A ver, en derecho sindical tenemos fallos hiperconocidos, AT1, AT2, Rossi, Ademus, De Caso, Orellano. Imposible abarcar todo, me encantaría dar una materia opcional de derecho colectivo, así se abarca todo en profundidad. Previo a la 27802, y esto es importante que lo sepan, el artículo 23 no establecía la posibilidad de representar intereses colectivos. ¿Sí? Ya la clase que viene, cuando diferenciemos lo que es un conflicto individual del trabajo, un conflicto plurindividual y un conflicto colectivo, ustedes van a entender cuál es la diferencia entre un interés individual y un interés colectivo. La 27802 incluye, sí, el inciso B del artículo 23, en el cual dice que pueden representar intereses colectivos. ¿Está bien? Ni sí ni no. ¿Por qué? Porque si bien ya estaba reconocido por la Corte Suprema que los sindicatos con simple inscripción gremial podían representar intereses colectivos, no da la salida a un interés colectivo, que es la posibilidad de negociación colectiva que solo tienen las asociaciones sindicales con personería gremial, ¿sí? Y establece después, promover la formación de sociedades cooperativas y mutuales, el perfeccionamiento de la legislación laboral, la educación general y formación, imponer cotizaciones a los afiliados, ¿sí? Y la realización de reuniones y asambleas. Puntualmente, ¿qué es lo que hoy no tienen las asociaciones sindicales? Porque una pregunta muy típica es, che, ¿cuál es la diferencia entre una asociación sindical simplemente inscripta? A ver, pregunta examen. Define una asociación sindical simplemente inscripta, y dígame los derechos que tiene y la diferencia con la asociación sindical con personal gremial. Entonces, la asociación sindical simplemente inscripta es la asociación sindical que adquirió la personalidad jurídica una vez que fue otorgada por la autoridad administrativa, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos que tiene? Representar intereses individuales, intereses colectivos, imponer cotizaciones a su afiliado y realizar asambleas. ¿Cuál es la diferencia con las asociaciones sindicales con personalidad gremial? Y otra cosa muy importante, ¿sí? Es que una vez que se adquiere la inscripción gremial, las asociaciones sindicales entran bajo la órbita y el control de la autoridad administrativa de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia hoy? La única diferencia que existe entre las asociaciones sindicales con inscripción gremial y con personalidad gremial, que las con personalidad gremial pueden negociar colectivamente, ¿sí? Son las únicas que pueden firmar convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Y son las únicas que pueden tener obras sociales. El artículo 24 establece que debe comunicar, una vez que las asociaciones sindicales adquirieron la inscripción gremial. Quédense tranquilos, al Power le voy a agregar todas estas cuestiones, ¿sí? El artículo 25 establece qué requisitos tienen que tener las asociaciones sindicales con simple inscripción gremial que busquen adquirir la personería gremial, ¿sí? Tienen que estar inscritas y haber actuado como asociación sindical simplemente inscrita por un plazo de 6 meses, tienen que tener afiliado como mínimo al 20% de los trabajadores que intentan representar. Los trabajadores que intentan representar son muy importantes porque son el objeto que se va a tener en cuenta al momento que firmen un convenio colectivo de trabajo. ¿Qué les quiero decir? Si nosotros formamos el sindicato de profesores universitarios de la Universidad Nacional de Jujuy, yo no puedo representar a profesores universitarios de la Universidad Nacional de Salta. Y si firmo un convenio colectivo, lo firmo solo con Jujuy, no con Salta, ¿sí? Por eso es muy importante, cuando se establezca el objeto de representación, qué objeto vamos a representar.
¿sí? Y tiene que ser clasificada la más representativa, y esto es más que nada cuando hay una disputa, que hoy en día lo que hay son todas disputas, pero conceptualmente puede no haber una disputa, es decir, si hay un nuevo sindicato, a ver, me imagino, no sé, que nunca se logró y creo que no se va a lograr, pero el sindicato en realidad hubo pedidos de inscripción y después terminaron todos con prácticas desleales, pero por ejemplo, si se constituye el sindicato, al margen de un montón de variables, pero quiero que se entienda, si se constituye el sindicato de trabajadores de Rappi o de Uber o de Pedidos Ya, es un sindicato nuevo, entonces no hay una compulsa de afiliados, digo porque en el artículo 25 termina hablando de la compulsa de afiliados, pero sí fundamentalmente tiene que necesariamente ser la más representativa al momento que se otorga la personalidad gremial. ¿Por qué hablé de un modelo sindical de unicidad promocionada? Porque lo que hace la ley es promocionar que una sola asociación sindical tenga el monopolio de los derechos. Y fundamentalmente, como les digo, el monopolio de los derechos es la negociación colectiva hoy, la posibilidad de firmar convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Y constituir patrimonio de afectación en lo que son obras sociales, ¿sí? Fundamentalmente, hoy son los únicos dos derechos que diferencian. ¿Por qué? ¿Qué otro derecho diferenciado? Los únicos que podían convertirse en agente de retención, ¿sí?, son los empleadores frente a un sindicato con personalidad gremial, ¿sí? Esto, el artículo 38, ha sido declarado inconstitucional muchas veces por la Corte, ¿sí? No fue modificado en la ley, podrían haberlo modificado, ¿sí? La Corte ya declaró inconstitucional, la Cámara Nacional y la Corte, que un sindicato con simple inscripción gremial puede obligar al empleador a que sea agente de retención, que no es menor el tema de el agente de retención, porque para un sindicato es mucho más fácil reclamarle la deuda a un empleador que a cada uno de sus trabajadores, o buscar el pago voluntario de tanto de él, simplemente inscripto, simplemente estamos hablando de cuota de afiliación, y en los con personalidad gremial estamos hablando de la cuota solidaria, porque recuerden que el fundamento de la cuota solidaria es la participación en los beneficios de los convenios colectivos. ¿Y quiénes son los únicos que pueden firmar hoy convenio colectivo? Las asociaciones sindicales con personería gremial, ¿sí? Lo que sí modifica la 27802 es el 29, ¿sí?, que establece específicamente que se puede otorgar personería gremial a un sindicato de empresas, ¿sí?, en tanto y en cuanto el sindicato de empresa, sí. Disculpe mi ignorancia, ¿cuál es la diferencia entre la personería jurídica y la personería gremial? Justamente, la asociación sindical adquiere personería jurídica, ¿sí?, con la simple inscripción gremial, ¿sí? Claro, pero técnicamente, digamos, ¿cuál es la diferencia? Yo siempre creí que era lo mismo. No. En derecho colectivo del trabajo, inscripción gremial y personería jurídica es lo mismo, ¿sí? Bien, sí, perfecto. O sea, en derecho colectivo de trabajo, una asociación sindical deja de ser un simple conglomerado de trabajadores, dicho específicamente por la ley, por la jurisprudencia, por ejemplo, en el fallo Arellano, deja de ser un simple conglomerado de trabajadores y se convierte en persona jurídica / sindicato con la inscripción gremial. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, la inscripción gremial otorga derecho a
representar intereses individuales, hoy intereses colectivos, por la 27802, fomentar patrimonios de afectación e imponer cuota a los afiliados. ¿Sí? La personería gremial, ¿sí?, se le otorga a la entidad sindical más representativa, ¿sí?, que para poder pedir la personería gremial tenemos que haber actuado como mínimo 6 meses como entidad sindical simplemente inscripta, afiliar por lo menos al 20% de los trabajadores que intentamos representar, ¿sí?, y en los últimos 6 meses ser la más representativa frente a un cotejo de afiliados, ¿sí? Esa personería gremial, además de los derechos que tienen la simplemente inscripta, otorga 2 derechos fundamentales. El derecho a negociar colectivamente y a concertar convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Y por último, a diferencia entre uno y otro, me refiero, ¿sí?, a administrar la propia obra social. ¿Sí? Bien, perfecto. Gracias, doctor. ¿Se entendió la diferencia? Sí, ahora sí. Bueno, no tenemos mucho más tiempo y me quedó más de medio power afuera. Bastante más de medio power. Así que, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo damos por finalizada la clase ahora y completo el power con lo que les acabo de dar, que es una cuestión importantísima, ¿sí?, dentro de las clasificaciones de las asociaciones sindicales y fundamentalmente por el tema de que es la nota distintiva de nuestro derecho colectivo, ¿sí?, el de unicidad promocionada, y que es muy importante que ustedes sepan diferenciar la diferencia, valga la tautología, entre una asociación sindical simplemente inscripta y una asociación sindical con personería gremial. Se lo subo al Power, traten de abordarlo, desde ya les aclaré al principio de la clase y se lo vuelvo a aclarar, es materialmente imposible abarcar las 3 bolillas que nos quedan en 3 clases, pero vamos a hacer lo que podamos, ¿sí? Nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.